¿Han dudado alguna vez del amor de Dios en alguna circunstancia de crisis, en algún momento difícil? No es necesario que respondan, yo también, ¿no? Es muy común, todos conocemos cuando nos hablan de Dios, ¿no? Normalmente el atributo que todos conocemos, ya que hemos estado viendo atributos, ¿se acuerdan? La eternidad, la divinidad, la inmutabilidad y todas las hades que hemos visto. Siempre conocemos el amor, ¿no? Es el típico, el amor de Dios, ¿no? Dios es amor. Y ahorita vamos a leer ese versículo, pero hoy vamos a hablar de eso precisamente, pero no de la forma tradicional. Vamos a ver tres aspectos del carácter de Dios más. Vamos a ver el amor de Dios, la gracia de Dios, que no quiere decir que sea gracioso, vamos a ver qué significa, y la misericordia de Dios. Hoy son muy soft o no, ¿verdad? Los atributos del carácter de Dios. Vamos a empezar con el amor, ¿no? Que les digo, es el más conocido. Siempre sabemos que Dios es amor, ¿no? No vamos a leer 1 Corintios 13, porque pues ese es trampa, ¿no? Ese siempre que hablamos del amor de Dios leemos ese no lo dejó Dios para las bodas. Es algo que es un contexto muy feo en el que Dios lo dice, ¿no? Pero nos enseña varias cosas que sí vamos a ver de refilón, pero no quiero ir a Corintios 13. Estos atributos, como lo vamos a ver al final, se unen, como les decía en anteriores veces, se unen en la cruz, como todos los atributos de Cristo. Entonces, el amor de Dios es el fundamento de nuestra relación con Él. Dios nos hizo para llevarse con nosotros. Somos parte de esa creación que Dios fue diciendo en el Génesis, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y somos parte de eso, ¿no? Y más aún, Dios hizo al hombre y lo pone a cargo de todas las cosas buenas que Él había hecho, lo cual nos da responsabilidad. Y ahorita vamos a ir viendo un poco más de eso. Pero bueno, el amor de Dios es literalmente su entrega total por cada uno de nosotros. Es mucho más profundo que cuando decimos, ya saben, estas frases, ¿no? Yo amo el helado de vainilla, ¿no? O ay, adoro esa canción. O sea, es mucho más profundo que eso. El amor se ha, la verdad, abaratado mucho en nuestra época, al grado que, pues realmente ya hay muy poco amor real el que existe en el mundo. No piensen solo en amor romántico, sino en general, ¿no? Entonces, incluso el amor terrenal, por así decirlo, dejando un poquito de lado el amor de Dios, es ya un simple y vano sentimentalismo, y eso no es lo que Dios planeó, ni para el amor terrenal, ni mucho menos para el amor que Él tiene por nosotros. Les quiero leer es que encontré un estudio padrísimo. Ya saben que en Estados Unidos hacen estudios de todo, ¿no? Y unos científicos fueron a una escuela y le preguntaron a unos niños para ellos qué significaba el amor, o qué era el amor. Y se los traje para leerlos porque está increíble. Fíjense, dice Carl, de 5 años, dice, el amor es cuando una chica se pone perfume y un chico se pone colonia para después de afeitar, y salen y se huelen el uno al otro. Chrissy, de 6 años, dice, el amor es cuando sales a comer y le das la mayor parte de tus papas fritas a la otra persona sin que la otra persona tenga que darte de las suyas. Noel, de 7 años, dice, amor es cuando le dices a un muchacho que te gusta su camisa y entonces él la usa todos los días. Dice Elaine, de 5 años, amor es cuando mami le da a papi la mejor pieza de pollo, ¿no? Mary Ann, de 4 años, dice, amor es cuando tu perrito te lame la cara, aun cuando lo has dejado solo todo el día. Y Dani, de 7 años, dice, amor es cuando mi mamá le hace café a mi papá y ella lo prueba antes de dárselo para asegurarse de que sabe bien. Fíjense cómo para cada uno es distinto, seguramente de acuerdo a lo que ve en su casa, como vimos, ¿no? Que si el café, que si el pollo, que si las papas o lo que sea, ¿no? Pero podemos definir el amor de manera muy abstracta. Eso es nuestra definición de amor. Lo que quiero que entendamos un poquito es cuál es la definición del amor de Dios. ¿Qué diría Dios si le preguntáramos como a estos niños, ¿no? Oye, Dios, ¿para ti qué es el amor? Diría, bueno, puedo estar de acuerdo con estos niños, de cierta forma, pero obviamente es un significado mucho más profundo. Entonces, miren, para ver esto vamos a la Biblia, vamos a 1 de Juan, capítulo 4. Y pues es el típico, les digo, ¿no? Lo conocemos
muy bien, se cita y se cita este pasaje, ¿no? Pero es muy, muy profundo este versículo que vamos a leer. Primera de Juan 4, les dije. 4:8. Fíjense. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, para Dios esto sería el amor, ¿no? Yo te amé, no es que tú me amaras, es lo que dice, y yo te amé a tal grado, ¿recuerdan? Este versículo también muy famoso, Juan 3:16, que quise mandar a mi Hijo para rescatarte, porque te amo de esa manera, ¿no? Fíjense, vamos a ver otra definición del amor de Dios, solo vamos a ver estas dos. Romanos capítulo 5. Esta carta a los romanos es increíble, por ahí hay muchos estudiosos que le llaman el Evangelio de Pablo, ¿no? Porque Pablo nos habla cosas muy básicas de la salvación y literalmente del mensaje del Evangelio. Y esto obviamente es parte de eso, ¿no? Romanos 5:7, fíjense. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta sería también la definición de Dios, ¿no? Dice, puede ser que alguno pudiera morir por alguien bueno, ¿no? Podría ser que alguien muera por un justo, ¿no? Dice, pero Dios te ama de tal forma que aunque eras pecador, mandó a Cristo a morir por ti. O sea, Él no le importó tu estado espiritual en ese momento. Entonces, vamos a ver, por supuesto, igual que la vez pasada, estos atributos a través de una historia. Ya no los voy a estar paseando tanto. Entonces, váyanse al Evangelio de Juan, al capítulo 8, y vamos a aterrizar esta idea del amor y de ahí nos seguimos con los otros dos. El amor de Dios, en primer lugar, no nos rechaza. Como lo acabamos de leer, éramos pecadores, o seguimos siendo, ¿no? Pero desde que Dios decidió amarnos era porque éramos pecadores, ¿no? O a pesar de eso, es lo que diría Pablo ahí. Entonces, el amor de Dios nunca nos rechaza. Y vamos a ver una historia que tiene que ver con eso. Esta es la historia de una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. No en las circunstancias que lo estaríamos esperando, ¿no? Hoy las iglesias están llenas ¿cómo les diré? De este sentimiento de que, híjole, ¿cómo voy a ir a la iglesia si pues yo soy bien imperfecto, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a parar en la iglesia? Híjole, Dios, si supieran lo que hago, lo que pienso, lo que digo, pues ¿cómo voy a ir, no? Entonces, el Evangelio nos muestra una y otra vez cómo Dios no se encontraba con gente santa, ¿no? En el mal sentido. Obviamente sí, Dios está esperando santidad y eso lo vamos a ver más adelante, pero a lo que quiero llegar es que se ha hecho una cultura de hipocresía realmente, ¿no? En la que yo aparentemente tengo que ser perfecto para ir a la iglesia y eso nunca sucede en el Evangelio y no es lo que Dios está esperando, ¿no? Entonces vamos a ver a una mujer que está en esta situación, ¿no? Fíjense, Juan 8:1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, piensen, estas son las autoridades espirituales de la época, los sacerdotes, etc., se le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Les leo el 5 también. Dice, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces, miren, en primer lugar, estos cuates, a ver, no, los fariseos, estas autoridades no nacen en en un contexto malo, sino que ellos realmente al principio se preocupaban por no ofender a Dios. Y por eso empiezan a ser como estos policías de la ley de Dios, ¿no? Pero aquí ya están totalmente perdidos, ¿no? Para esta época donde Cristo está en la tierra. Y esta no es la excepción. Vamos a ver varias mentiras que dicen aquí, porque literalmente están diciendo mentiras.
Y esto lo vamos a ver en un contexto, ahorita les digo cuál es. Entonces, ellos no amaban a la mujer que habían sorprendido, porque no, para nada es así, en el adulterio, ¿no? Sino que realmente prepararon esto para llevarla delante de Jesús y probar a Jesús para que él fallara y lo pudieran arrestar. Y ya le traían ganas, como diríamos nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, voy a usar estas mismas expresiones mexicanas, le pusieron un 4, literalmente, ¿no? Entonces ellos no la aman, la humillaron, ¿no? La llevaron así a la plaza pública y esta mujer fue sorprendida, fíjense, y en la ley, se los vuelvo a leer el 5, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Qué diría? ¿Cierto? No. Miren, vamos a... Váyanse tantito, dejen ahí el dedo, te regresamos. Váyanse a Deuteronomio 20, no, perdón, a Levítico 20. Levítico 20, está hasta el principio. Bueno, casi al principio, después Génesis, Éxodo, Levítico, ¿vale? Deuteronomio 20, 10. Fíjense, vamos a ver. Levítico 20, 10. Entonces vamos a ver la ley. ¿Es cierto o no? Fíjense, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley no dice que la mujer va a ser apedreada, dice que los dos. Y aquí el cuate no aparece, o sea, nada más es la chava. Entonces, eso es una vil mentira. No es cierto. No dice la ley que apedrearan a la mujer. Entonces, en primer lugar, vemos que no la aman porque no están buscando su bien, solamente están usándola para sus fines, que es poder arrestar a Jesús por lo que diga, porque Jesús se arriesga a decir una blasfemia y eso hubiera sido motivo para que lo arrestaran. Entonces, ellos la están usando. Y voy a hacer el paréntesis. Como les decía hace ratito, el amor en nuestros tiempos ya está totalmente reducido a un sentimiento vano y francamente inútil. Entonces, vamos por la vida conociendo personas que dicen amarnos, pero que en realidad no nos aman. Hacen esto mismo. Solamente nos usan para sus fines, cualquiera que esto sea, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. No todo el que nos dice te amo nos ama. Sobre todo cuando nos está usando para sus fines egoístas. Y miren, y es lo que dice 1 Corintios 13. ¿No? Les dije que no quería ir para allá, pero pues se los voy a decir de refilón de todos modos. Dice, el amor no hace nada indebido. Y es cierto. Si alguien nos ama y si nosotros amamos a alguien, no lo vamos a usar para nuestros fines, el que sea. No vamos a ser egoístas en ese sentido y decir, bueno, te amo cuando me convenga y cuando no. Y peor aún, te amo para satisfacer mis necesidades, cualquiera que éstas sean, y después me olvido de ti. Entonces, eso no es amor, ¿vale? Tenía que hacer este paréntesis por esto, porque pues, aquí lo vemos muy claro, ¿no? Entonces, el pecado de la mujer es real, o sea, sí, estaba en un acto de adulterio, pero ellos no la amaban, como les digo, no estaban buscando su bien, sino solamente la estaban usando. ¿Qué hace Jesús? Jesús no la rechaza, ahorita lo vamos a ver. En nuestra sociedad, pues sí, se tiende a rechazar a las personas que fallan, ¿no? Como les digo, en la iglesia incluso. Alguien que falla, híjole, no. No queremos tener nada que ver con esta persona. Piensen en los escándalos de los pastores, por ejemplo, ¿no? Sale el pastor que tuvo la amante o lo que ustedes quieran, y eso no quiere decir, no lo estoy justificando, que quede bien claro. Obviamente no está bien, pero ¿qué es lo que hace la iglesia inmediatamente? El comunicado. Nosotros nos deslindamos y no tenemos nada que ver con esta persona y no sé qué. Una vez escuché a un pastor que decía, hay más lealtad en la mafia que en la iglesia, porque la mafia agarra a sus heridos y se los lleva, y la iglesia los expulsa. Y eso no debería de ser así. Entonces el amor de Dios no descarta a nadie, aunque falle. Entonces no tenemos que tener temor de acercarnos a Dios. Oye, pero fallé, oye, pero hice, oye, pero dije, etc. No importa, Dios nos está esperando de regreso, ¿no? El amor de Dios es más grande que nuestro peor error. Eso es algo francamente increíble, ¿no? La pregunta sería, ¿estoy viviendo como esta persona que Dios ama? ¿O estoy tratando de ganarme su amor? Lo cual no podemos hacer, ¿no? Como leímos ahorita, Dios nos amó aún siendo pecadores, aún en el estado en el que nos encontró. Entonces vamos a ver qué hace Jesús. Como les digo, no la rechaza y eso nos lleva a nuestro segundo, al segundo rasgo de carácter, que es la gracia.
Fíjense, vamos a leer ahí, regrésense a Juan 8. Y la gracia de Dios es recibir un regalo que no merecemos. Ahorita vamos a hacer, como les dije, vamos a ver, nos faltan la misericordia y la gracia. Y estas dos son muy parecidas, pero tienen una diferencia sustancial muy importante, se las digo de una vez. La misericordia de Dios es que no nos dé algo que nos merecemos. Piensen en un castigo, ¿no? Cuando Dios no nos da el castigo que nos merecemos, está siendo misericordioso. Pero la gracia de Dios no solamente se queda ahí, sino que Dios nos da algo que no nos merecemos, que es el perdón, que es todas las cosas buenas que tenemos. Piensen en el aire que respiramos, en el agua que tenemos, eso es gracia, porque no nos lo merecemos y no hemos hecho nada para tenerlo. Y Dios aún así decide dárnoslo. Esa es gracia. Y es lo que vamos a ver aquí en la vida de esta mujer. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en el 6, ¿no? Juan 8:6. Dice, mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, el que esté libre de pecado. Esto es muy famoso, ¿no? Esto lo usamos en el día a día, ¿no? Ya se volvió un refrán más que una frase bíblica. Bien, no lo voy a criticar. Pero entonces ya leímos que según la ley de Moisés, ¿no? Piensen, esta era la constitución de la época, la mujer tenía que haber sido apedreada. Y no solamente la mujer, eso ya lo vimos. Pero bueno, la que estaba ahí era la mujer. Lo que correspondía era matarla, literalmente, ¿no? Y Jesús, en lugar de condenarla, de decir, sí, tienen razón, muchachos, vamos a apedrearla aquí mismo, los corre, ¿no? Los confronta. Y ellos solitos, como dice, con su conciencia, deciden mejor irse, ¿no? Jesús es la única persona que no tiene pecado en esa escena, ¿no? Por eso aclara el pasaje, y solo quedaron la mujer y Jesús, porque todos los demás obviamente sabían lo que habían hecho, sabían lo que habían pensado, etc. Entonces eso es gracia, ¿no? Recibir algo bueno cuando me merezco algo malo. Nadie puede ganarse el amor de Dios, como les decía ahorita en la pregunta del amor, sino que Dios lo da gratuitamente. Y piensen en la escena, o sea, siempre, yo soy muy visual, me gusta mucho imaginarme las cosas. Piensen en la escena, dice que Jesús está agachado escribiendo en el piso. ¿Qué estaba escribiendo? Se las debo, ¿no? Hay una implicación ahí en Jeremías que es bastante fea, que si quieren se las digo, pero piensen en la escena, Jesús está agachado escribiendo y la mujer está tirada ahí. Como les decía hace algunas semanas, la gracia es esta escena en donde Dios se agacha y se pone a nuestro nivel, como el papá se pone al nivel del hijo para verlo a los ojos y hablarle. Jesús está haciendo eso literalmente, ¿no? Todos los demás están parados, piensen a todos acusándola parados, la mujer tirada ahí en medio y Jesús a su altura viéndola a los ojos. Eso es gracia. Jesús no tendría por qué estar, y digo, olvídense que esté agachado él, sino en sentido espiritual, Dios no tendría por qué estar a nuestro nivel. Dios podría estar en su trono y me vale lo que hagan. Ustedes son como una granja de hormigas y ahí mátense entre ustedes, pero no es así. Todos los días recibimos gracia sobre gracia, como diría el apóstol Pablo. Entonces, no hay que vivir con culpa, hay que recibir la gracia de Dios. Dios no nos rechaza, Dios no nos va a condenar. ¿Podría hacerlo? Claro, ¿no? Ahora, esto no implica que el pecado de la mujer no fuera real, ¿no? Jesús no está celebrando su pecado, no está haciéndose de la vista gorda, como diríamos. Ahorita vamos a ver qué es lo que va a pasar con la mujer. Porque no es que, bueno, ya se fueron, ahora sí ya, ¿no? Pues síguele, ¿no? Vas bien. Obviamente no. Jesús sí está esperando algo de nosotros, pero eso no va a traer rechazo de él, ¿no? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿estoy dependiendo de la gracia de Dios o estoy intentando seguir con mi vida en mis propias fuerzas, ¿no? Con mi propio esfuerzo? Salud. Y eso me lleva, ahora sí, para ir terminando con la historia, al tercer rasgo de carácter, a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la compasión que Dios tiene hacia los pecadores, es decir, a todos nosotros, ¿no? Esta compasión nos libra del juicio,
Y no solamente eso, fíjense, no vayan para allá, se los leo. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. También es un versículo muy famoso, ¿no? Pero fíjense cómo empieza. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Esta frase o este versículo se los dice Dios a través de Jeremías en un contexto horrible. El libro de Lamentaciones es la consecuencia del pecado de Israel. Durante años Dios les mandó profetas y profetas y profetas diciéndole, oigan, ya párenle, muchachos, ya va a venir la ira de Dios y se los va a cargar la bruja. Y no hicieron caso y un día efectivamente llegó la ira de Dios y los conquistaron y les fue como en feria. Y el libro de Lamentaciones, nomás imagínense por qué se llama Lamentaciones, es cuando ya perdimos todo, la ciudad está destruida, piensen en los hombres, muchos siendo asesinados, muchos siendo llevados como esclavos, las mujeres no se diga, los niños también, para usos horribles que no voy a mencionar, pero pues que nada más imagínense el nivel de maldad. Y entonces, aún en este contexto, dice Jeremías que escribe este libro, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque más allá de cualquier cosa estamos aquí. Y piénsenlo, ¿no? Hoy podemos tener en nuestra vida N cantidad de quejas, de dolencias, de cosas que nos hacen falta, de lo que ustedes quieran, pero estamos aquí. Y Charlie siempre nos lo dice en fin de año, ¿no? Es su frase de siempre. Desde que yo lo conozco, en fin de año siempre nos dice, ¿no? Lo más importante es que estemos aquí. Y eso no piensen solo en fin de año, todos los días, ¿no? Oye, puedo estar más enfermo, menos enfermo, más rico, más pobre, con trabajo, sin trabajo, peleado con mi familia o no peleado o lo que sea, pero estoy. Y como dicen, estar ya es ganancia, ¿no? A estas alturas del partido. Entonces sí, la misericordia de Dios nos hace sostenernos aún en la peor de las circunstancias, ¿no? Fíjense, vamos a terminar la historia. Juan 8:10, nos quedamos ahí. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, pero mira, me perdí, le dijo, mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ah? Jesús le mostró misericordia a esta mujer al no condenarla, como les decía, ¿no? La misericordia es no recibir algo que merecemos. Ella merecía la muerte, su pecado lo merecía y no la recibió. Jesús no le dijo que no importaba su pecado, no lo hizo menos, no lo hizo a un lado, sino que le da otra oportunidad, como lo hace con cada uno de nosotros. Cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios en cualquier ámbito, no es que Dios se haga, como les digo, el ciego, ¿no? Y, bueno, no pasó nada, síguele, ¿no? Él nos perdona y nos da otra oportunidad. Y nos dice estas mismas palabras, o sea, piensen en estas palabras, ¿no? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ya, está bien, ya fallaste 19, 20, la que quieras, pero ya, por favor, ya deja de hacerlo, ¿no? Entonces, si fueron 20, pues bueno, que sean 19, que sean 18, que sean 17, poquito a poquito, ¿no? Pero el chiste es avanzar. Entonces, Dios es justo, ¿no? Pero también es misericordioso. Ya vamos a ver la justicia la próxima semana, si Dios quiere. Pero en este caso, no solamente se lleva por este rasgo de justicia, sino por el de la misericordia. Y piensen en David, ¿no? David es el ejemplo perfecto de la misericordia de Dios. Si se acuerdan, David es presentado en la Biblia como el tipazo, o sea, es el súper general, guapo, sabe tocar música, es valiente, lo tiene todo el cuate, ¿no? Y es uno de los que peor le fallan a Dios, ¿no? Peor, horrible, deshace su familia horrible. Y aún así Dios, al final de sus días, le dice que él tiene un corazón como el de Dios, ¿no? Entonces dice, oye Dios, pues sí, tu corazón tú está bastante chafa, ¿no? Porque si es como el de David, diría, no. Porque el cuate no se escondía, ¿no? Él sabía lo que había hecho, sabía que me había ofendido, que había pecado, pero no se escondía. ¿Se acuerdan? Cuando todo empieza, David tiene a bien meterse con la mujer de uno de sus generales, y no conforme con eso, bueno, la chava se embaraza, y no conforme con eso manda a matar al esposo para quedarse con la mujer, ¿no? Entonces, para que vean el nivel de super rey que era David, ¿no? Todos traemos la misma naturaleza, ¿no? Pero
Esto se los digo porque Dios dice el pasaje ahí en 2 de Samuel, que manda a Natán, manda a un profeta. O sea, David no va a buscar a Dios. Dios va a buscar a David a través de Natán. Y cuando Natán lo enfrenta y le cuenta una historia ahí para hacerlo entrar en razón, David no se esconde. David le dice, pequé contra Jehová. Sí es cierto, tienes razón. Sí lo hice, sí hice mal. Entonces ahí David nos da una muestra de lo que hay que hacer. Porque vamos a fallar. O sea, partimos de la base, y Dios lo sabe, de que vamos a fallar. Entonces, David no se esconde e incluso escribe un salmo de eso, ¿no? Es el Salmo 51, con el rato que se vayan a dormir o algo, léanse el Salmo 51, es increíble, pero David se lo dice ahí: no me juzgues conforme a tu justicia, sino conforme a tu misericordia. Porque si tú me juzgas conforme a tu justicia, Dios, pues estoy perdido, ¿no? Básicamente. Pero si tú me juzgas conforme a tu misericordia, voy a tener otra oportunidad. Y efectivamente Dios se la da. No sin consecuencias, ¿se acuerdan? El hijo muere. El hijo producto de ese adulterio muere. Pero David ahí sigue. Y David entiende perfectamente lo que está pasando. Entonces recibe otra oportunidad. La pregunta de todo esto es, ¿estoy confiando en la misericordia de Dios? ¿O estoy temiendo un castigo que ya fue pagado en la cruz? Como les digo, estos atributos se vuelven a unir en la cruz. Entonces, recapitulando para empezar a cerrar, el amor de Dios, Dios nos creó para tener una relación con Él, porque nos ama, porque nos amó aún antes de que existiéramos. Y entonces quiso crear a alguien que pudiera tener esta relación con Él. La gracia de Dios nos ofrece la salvación sin merecerla. Y la misericordia de Dios nos libra del castigo que sí nos merecemos y nos da una nueva oportunidad, nos da una nueva vida, literalmente, ¿no? No importa qué tan lejos te sientas hoy del amor de Dios, Dios sigue amando, ¿no? No importa lo que hayas hecho, no importa nada, Dios sigue amándote, no te va a rechazar, ¿no? ¿Se acuerdan? La semana pasada terminábamos en Romanos 8 y yo les leía este pasaje, ¿no? De nada nos va a separar del amor de Dios, ¿no? Ni muerte, ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni desnudez, ni nada de lo que venga nos va a separar del amor de Dios, y es cierto. En segundo lugar, deja que su gracia te transforme. ¿Esto qué quiere decir? Que no abusemos de la gracia de Dios para seguir pecando. La gracia no es una licencia para pecar. No es, bueno, Dios ya me perdonó, entonces, pues eso, y eso, y eso, y eso, y eso también, ¿no? ¿No? Si Dios me dio su gracia, necesito corresponder. Necesito que esa gracia actúe en mi vida para poder ser transformado. Eso es lo que Dios está esperando. Fíjense, les voy a leer, es que váyanse ahí, Tito 2, está al final de las cartas de Pablo, estaría Corintios, Efesios, después de Timoteo está Tito, segundo de Timoteo y luego Tito. Tito 2:11, es muy, muy importante. Fíjense, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, una vez que la gracia se nos es aplicada a nuestra vida, Dios está esperando que vivamos de esta forma, de forma sobria, de forma justa y de forma piadosa, con todo lo que esto implica, ¿no? Es decir, dejar la maldad, dejar la impiedad, como dice aquí Pablo, ¿no? Y en tercer lugar, si Dios tuvo misericordia de mí, lo menos que yo puedo hacer es tener misericordia de otros, ¿no? Si Dios ya me perdonó, si Dios me está dando, no me está dando lo que merezco, lo último que yo podría hacer es lo típico, ¿no? Oye, es que fulanito me hizo tal cosa, pues hazle lo mismo, se lo merece, ¿no? Esto también se lo dijeron a David, ¿se acuerdan? A David lo está persiguiendo el rey Saúl y lo quiere matar. Y un día David está en una cueva y Saúl entra a hacer del baño en la cueva, ¿no? Y sus hombres le dicen, ahí está, Dios te lo está poniendo en las manos, es tu enemigo, mátalo, ¿no? Y piensa, hasta lo espiritualizamos, ¿no? No, no es de Dios, mira, ya Dios me puso la venganza en mis manos. Y David lo entiende y dice, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. No voy a hacer, porque yo no soy igual que él, ¿no? Y yo no voy a ir contra el plan de Dios. Y esto muchos años después un descendiente de David lo
lo va a explicar de una manera increíble, ¿se acuerdan? Jesús está en el monte de los olivos, para no variar, y está dando uno de sus sermones más famosos, el famoso sermón del monte. Y dice unas palabras increíbles, ¿no? Dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿se acuerdan? Porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, y luego viene la famosa regla de oro y muchas cosas que nos dicen, no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran, trata a los demás como tú quieres ser tratado, ¿no? Parafraseando. Y eso nos habla de un Dios que nos observa y dice, a ver, si tú no tienes misericordia, pues así te va a ir a ti, ¿no? Porque, a ver, no está condicionada, pero Dios está esperando que seamos una extensión de su carácter. Eso lo vamos a ver al final, ¿no? ¿Para qué estamos viendo todos estos rasgos? Se los adelanto, porque Dios está esperando que nosotros seamos como Él. Y eso nos va a tomar toda la vida y probablemente no acabemos, ¿no? A veces estamos demasiado dañados para llegar ahí, pero eventualmente llegaremos. Entonces, hoy existe una enorme necesidad de conocer estos tres elementos, ¿no? La gracia, la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, en el Antiguo Testamento vamos a encontrarnos varios nombres de Dios, ¿no? Les pongo ejemplos. Tendríamos, se los voy a transliterar, pues aparte como no sé hebreo, no quiero hacer el oso y para no también, ¿no? Pero tendríamos Jehová Jireh, ¿no? Que es el Señor proveerá o Dios proveerá. Tendríamos, ¿se acuerdan? El domingo lo mencionó Charlie o lo ha mencionado un par de veces, Jehová Rafa, ¿no? Jehová mi sanador, ¿no? Tendríamos Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte o es mi bandera. Tendríamos a Jehová Shalom, que es el Dios de paz o el Señor de paz. Tendríamos a Jehová Ra, ¿no? Raá, que es el Señor mi pastor, ¿no? Piensen en David, en el Salmo 23, es la frase que usan. Tendríamos a Jehová Tsidkenu, ¿no? Tsidkenu. El Señor es nuestra justicia o Dios de justicia, ¿no? Y tendríamos un montón más, ¿no? Jehová Sama, el Señor está aquí, ¿no? Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos o el Dios de los ejércitos. Esto es muy común en los salmos, ¿no? Tendríamos el Shaddai, ¿se acuerdan? El Dios todopoderoso. El Elión, el Dios altísimo. El Olam, el Dios eterno, ¿no? El Roi, el Dios que me ve. El Gibor, el Dios poderoso. El Elohim, ¿no? Es la primera frase del Génesis, ¿no? Que es el Dios supremo, digamos. El Adonai, que es el Señor, ¿no? Muchísimos. Y luego David viene, ¿no? Y nos dice, Jehová es mi pastor, Jehová es mi roca, Jehová es mi torre fuerte, ¿no? Y entonces empieza a darle otro rumbo. Pero luego vendría uno mucho más grande que David a enseñarnos a decirle, papá, ¿no? Padre nuestro. Y la palabra que usa Jesús ahí en el original es Abba, ¿no? En hebreo es Abba. Y esa palabra, si la traducimos literalmente al español, es papito. O sea, no piensen en papá como, bueno, pues papá, X, ¿no? Es papito, con ese cariño, ¿no? En la India, a los hombres literalmente se les considera el polvo que pisan los dioses, ¿no? Sobre todo los de clase baja. Hay una serie de castas en la religión y en la vida, por ejemplo, en la India. ¿Qué dioses hay como nuestro Dios, ¿no? Que dice, tú no eres el polvo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijito, ¿no? Piensen en la necesidad de esta ternura, de este amor que hoy existe, ¿no? Entonces tenemos a San Juditas, ¿no? Tenemos a la Virgencita, ¿no? Porque nos surge tener esa ternura cuando podríamos llegar a decirle, papito, a Dios, no a nadie, no a un hombre, no a una mujer, no al papa, no a nadie, a Dios mismo, papito, te necesito, papito, me hace falta, papito, ayúdame, ¿no? Lo tenemos al alcance de nuestra mano, pero mucha gente no lo conoce, ¿no? Entonces, hay que dar a conocer estos atributos de Dios, ¿no? El amor, la gracia y la misericordia. Tenemos que vivir para ello, como creyentes, en gratitud y en confianza. En gratitud por el amor que recibimos, en gratitud por la misericordia que recibimos y confiados en la gracia que Dios nos dio. Vamos a orar. Bueno, pero antes, ya, para terminar, ya se los termino a mi fiel estilo. Váyanse a Romanos 11.
El amor de Dios es increíble, pero implica algo también que quizá no es lo más bonito del mundo. Romanos 11. Antes de leer, se los dice Dios en el Apocalipsis, en Apocalipsis 21, ¿no? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los hechiceros y todos los mentirosos no tendrán lugar en el lago de fuego, ¿no? Es decir, que van a ser arrojados a un sitio peor que el infierno, el lago de fuego. Marco, ¿qué tiene que ver eso con el amor de Dios? ¿No? Todo porque piensen en el infierno como una muestra de amor, ¿no? De amor para los que están fuera, ¿no? Ya no voy a permitir que convivas con esta gente, con los fornicarios, con los incrédulos, con los mentirosos, ¿no? Porque te dañan, literalmente. Y también para el que es arrojado ahí, es una muestra de amor, ¿no? Porque Dios le da la oportunidad de decir, ¿quieres estar conmigo? Puedes estar conmigo los 70, los 80, los 90 años que vivas en este mundo y toda la eternidad. Pero si no quieres, no te voy a obligar. Entonces te amo tanto y te respeto tanto tu decisión que te la mantengo por toda la eternidad. Vas a vivir y vas a vivir lejos de mí como tú quisiste. Esa es una muestra de amor. Entonces fíjense lo que dice Pablo aquí. Vamos a leer Romanos 11, 22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, por un lado vemos la bondad, el amor, la misericordia, la gracia de Dios, y por otro lado vemos su severidad. La elección es totalmente nuestra. Quiero vivir de qué lado, ¿no? Como creyente sé que no me voy a ir al infierno, ¿no? Sé que ya Dios me perdonó y que me voy a ir al cielo, pero ¿aún puedo vivir bajo su severidad? Sí. ¿Cómo? Temiéndola, ¿no? Estando todo el día, como les digo, híjole, Dios me va a castigar, híjole, Dios me va a decir, híjole, o confiar y decir, Dios, entiendo que hice mal, perdóname y aquí estoy, y aquí estoy, y aquí estoy todas las veces que sean necesarias. Y más temprano que tarde se va a cumplir otra de las bienaventuranzas que les decía ahí de Jesús, ¿no? Cuando se decía bienaventurados los misericordiosos, pero también dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y esto lo podríamos entender como, sí, Dios, que se haga justicia y que castigues a los malos, pero no se refiere a eso. Dios se refiere a que el que quiere ser más justo. Dios, quiero ser más justo que ayer. Un poquito, lo que sea, pero quiero ser más justo que ayer. Y dice que serán saciados. Entonces, Dios va a saciar este anhelo. Dios nos va a hacer más santos en esta vida y completamente en la que sigue. Entonces, ahora sí vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que renueve nuestra confianza en Él, que nos ayude a vivir asidos de su amor y de su misericordia. Dios, pues Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia, Señor, porque no nos merecemos nada de lo que tú nos das, Señor. No nos merecemos ninguno de los beneficios que tenemos, Señor, por el simple y sencillo hecho de estar vivos, por el hecho de respirar, de tener agua, de tener sol. No nos merecemos nada de lo que tú nos das, Dios. Al contrario, nos merecemos el castigo, nos merecemos, Señor, que estemos apartados de ti, pero en tu misericordia y con tu gracia nos acercaste a ti nuevamente. Nos hiciste tus hijos, Señor, y tú te hiciste nuestro Padre. Por favor, ayúdanos a renovar nuestra confianza en ti. Ayúdanos a vivir plenos en este amor, confiados en esta gracia, Señor, y siempre dependiendo de tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más como tú, Señor, a que esta gracia no sea en vano en nuestra vida, Dios. Te damos gracias por esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.